Bendiciones a todos, gracias por estar aquí con nosotros. En este caso vamos a comenzar a hablar de la doctrina y otros aspectos espirituales. Este tema viene relacionado a de la línea que venimos comenzando de imitando también a Timoteo. ¿Qué tiene que ver imitando también a Timoteo con la doctrina? Pues varias cosas. Una de ellas es de que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto de que lo imiten a él. Y por eso hace referencia a imitadme a mí en lo que imito a Cristo, pero también en otro pasaje, antes de haber dicho eso, dice, imitadme a mí. Y para que él se asegure de que lo estén imitando a él envía a Timoteo. Porque al ver a Timoteo, estarían viendo el proceder de Pablo y por lo tanto también el de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo se asegura de que lo sigan a él al enviarles a Timoteo. Pero también Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso, de Éfeso, que lo habla en 1 Timoteo capítulo 1, y la idea de enviarlo a la iglesia de Timoteo, perdón, a la iglesia de Éfeso, es para que él corrija la doctrina, para que no enseñen una doctrina diferente. Y hablamos de que la idea de Timoteo, del hecho que enviaran a Timoteo, era porque él tenía una doctrina confiable, él tenía una doctrina que era semejante o igual a la de Cristo y a la de Pablo. Por eso Pablo menciona que tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, mi paciencia. Entonces tenían la confianza, por lo tanto lo envían a corregir. Obviamente nosotros tal vez no estamos en el estado de que Dios nos envíe a corregir doctrina porque tenemos que aprender y tal vez no tenemos una doctrina muy estable, que digamos. Y por lo tanto tenemos que aprender a saber qué es doctrina, o nosotros deberíamos conocer la doctrina primero y llegar a un momento en de que ya cuando Dios nos vea confiables, por causa de nuestro testimonio, avance, fidelidad, etcétera, Dios nos envíe a un lugar para corregirla. Pero previamente también nosotros tenemos que estar estables en lo que es la doctrina. Por eso la semana pasada hablamos en el sentido de qué es doctrina. Entonces vamos a orar para iniciar y para que el Señor nos ayude. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti para que tú nos auxilies, para que tú nos ayudes, para que tú nos formes, nos socorras, nos sostengas y nos fortalezcas. Por favor, imparte tu palabra de verdad. Guíanos para poder recibir tu palabra, para arrepentirnos de todo pecado y para que tú seas nuestra ayuda y nuestro punto de auxilio. Ayúdanos a vivir por ti, para ti, y provéenos de sabiduría y revelación como tú la conoces. Quita todo estorbo, toda altivez, todo espíritu altivo y dirígenos para cimentarnos en la verdad del conocimiento de Cristo. Así que ayúdanos y fortalécenos para adecuarnos a la verdad y ser fieles a ti. Eternamente y para siempre te agradecemos, amigo nuestro. Y en el nombre de tu amado Hijo declaramos, Padre, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Declarando que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos aquí avanti o avanzando, perdón, en lo que nos toca. Entonces ya anteriormente, la semana pasada, hablamos de, el tema se llamaba ¿qué es doctrina? Y hablamos acerca de él y pusimos el pasaje de Jesús de Marcos cuando dijeron ¿qué es esta nueva doctrina que con autoridad echa fuera a los demonios y se sujetan? Y efectivamente cuando uno también va a ver al griego la palabra, o inclusive también al hebreo, la palabra doctrina habla de una enseñanza. Y por eso que regularmente cuando escuchamos a las personas hablar de doctrina, regularmente lo relacionamos a una instrucción, una enseñanza. Y en parte sí es de esa manera, pero también hablamos de que la idea de la doctrina es impartirnos una naturaleza, es decir, que a través de esas enseñanzas logremos manifestar una naturaleza, ¿verdad? Y por esa razón sabemos de que la doctrina procede de una naturaleza. Por eso tocamos el ejemplo del libro de Romanos capítulo 2 cuando dice que los gentiles por naturaleza tienen lo que es de la ley, de la instrucción, de la doctrina. Es decir, que por naturaleza, es decir, es naturalmente en ellos lo están haciendo. Hagamos de cuenta el hecho de la puntualidad, por ejemplo. Entonces es una doctrina que se enseña. Entonces habrá personas que ya naturalmente dicen ellos, pues hay que llegar temprano, hay que ser puntuales. Y otras personas que siempre están llegando tarde, se sienta uno con ellos y les explica por qué hay que llegar a tiempo, por qué debe uno cumplir, etcétera. Entonces se les está enseñando, ¿para qué? Para que adopten una naturaleza que de puntualidad. Entonces, ¿qué dice Jesús?
Jesús dice, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, de que la doctrina o las enseñanzas que nos dan es para nosotros manifestar la naturaleza de Jesús, manifestar la esencia verdadera de Dios Padre, ¿verdad? Que es el amor, la misericordia y la fe, que ya se me hace mención también Jesús cuando habla acerca de la ley y también habló en ese momento del diezmo o de la ley, ¿verdad? Que era necesario cumplir esto y también cumplir aquello, pero habla de las bases que es prácticamente la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, ciertamente la doctrina es una enseñanza, pero también proviene de una naturaleza para llevarnos a una naturaleza. Entonces, aclarando ese punto, también tenemos que nosotros observar de que hay diferencias de la doctrina con otras cosas, que a veces nosotros podemos tender a confundir. Es decir, que a todo lo que nos hablan le decimos doctrina, pero no todo lo que se habla es doctrina. Y eso lo voy a aclarar con dos pasajes, que es 1 Corintios 14:6 y 1 Corintios 16:14. Perdón, 14:26. Y esto no es solamente del punto de la doctrina, sino que también esto está relacionado a otros aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos muy comúnmente amarrados al hecho del mandamiento u obediencia. Pero cuando uno lee la Biblia habla de muchas cosas como lo que es el precepto, el decreto, el estatuto, el testimonio y también está el mandamiento o la ordenanza. Claramente a veces nosotros podemos verlo todo como igual y a veces solo decimos hay que cumplir el mandamiento, pero también la Biblia dice que hay que cumplir los testimonios. Por eso, si no estoy mal, dice el Salmo 119:1, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Entonces habla del testimonio en sí mismo, también habla del mandamiento y algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces hay ciertas específicas, perdón, es el Salmo 19:12 el que habla del testimonio. Sí, es bienaventurados los perfectos de caminos porque, voy a leerlo porque me lo sabía, pero se me olvidó. Pero lo voy a leer para dar la especificación de ese punto de que también hay otros aspectos en ese sentido. Vamos a leer Salmo 19:1. 119:1. Ahí estamos. Vamos a poner el 19 completo. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, si vamos al versículo, vamos a leer el 3, también dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ok, entonces si nos damos cuenta, en el versículo 4, el 119, habla de mandamientos y en el versículo 2 habla de testimonios. Entonces nos habla de una diferencia entre ambos. Cualquiera de nosotros, a veces nosotros cuando leemos la Biblia, todo lo metemos en hay que ser obedientes y mandamiento. Pero la otra especificación que se hace de testimonios no le hemos puesto importancia o lo consideramos que es igual que mandamiento y no entramos en esa especificación, ¿verdad? Pero claramente la Biblia está haciendo esa especificación entre testimonio, mandamiento, estatuto, decreto y otro punto que también eso será para otro tema. De igual manera podríamos mencionar cuando a veces se hace mención, por ejemplo, en ciertas doctrinas o denominaciones con relación a los maestros, pastores, evangelistas o misioneros, que a veces lo meten esas tres. Pero claramente los tres enseñan, dan una enseñanza o los tres predican. Entonces alguien dirá, yo no entiendo cuál es la diferencia. O también cuando a veces hablamos de enseñar y predicar, que en su momento, cuando yo comencé en el evangelio, pues pensaba, decía, ¿cuál es la diferencia si los dos se parecen, ¿verdad? Y ya leyendo uno puede entrar en una diferencia entre lo que es enseñar y lo que es predicar. Entonces vemos que hay ciertos aspectos o diferencias, o si lo queremos también llamar categorías, que hacen cierta distinción y cierta diferencia. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Por la importancia del hecho de cimentar o relacionar de lo que es doctrina. Porque a veces nosotros, vuelvo a repetir, a veces tal vez a todo le llamamos doctrina. Todo lo que oímos, todo lo que vemos es doctrina, ¿verdad? O algunos otros ya no hablan de doctrina, ya quieren adoptar otro lenguaje y hablan de la teología. Que teología es conocimiento de Dios. Prácticamente, si no estoy mal en el griego, de lo cual lo han tomado.
donde creo que si no estoy mal, Teo sería Dios y Eleogía es como conocimiento, algo así. Bueno, o el estudio de Dios. Entonces ahora, pero por esa razón quiero especificar el punto de la doctrina con otros aspectos espirituales que nosotros le podemos estar llamando doctrina, pero no doctrina. Entonces el apóstol Pablo lo menciona aquí, tal vez no con esa intención, pero sí nos da el reflejar a qué se está dando a entender. Por ejemplo, 1 Corintios 14:6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Entonces vemos que acá está especificando él que hay una diferencia entre doctrina y profecía, que hay una diferencia entre doctrina y ciencia, que hay una diferencia entre doctrina y revelación. Y no solo lo dice acá, también lo dicen en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces aquí está hablando que hay una diferencia entre el salmo y una diferencia entre la doctrina. Que hay una diferencia entre doctrina y hay una diferencia entre revelación, interpretación en lengua. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces se da en el caso de que cuando uno escucha una canción, espera oír en la canción una doctrina. Pero no necesariamente una canción tiene que incluir doctrina en el aspecto de que nos estén explicando una doctrina mientras están cantando, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Y ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, pero quiero retroceder aquí en el versículo anterior, cuando habla acerca de esto. Dice 1 Corintios 4:6, otra vez: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Y hablo de eso también porque es importante hacer esta aclaración entre lo que puede ser doctrina y en lo que puede ser una revelación. Claramente, aunque podrían estar separados, también pueden estar unidos y brindar una mejor enseñanza a la hora de trasladar un concepto o otras enseñanzas que Dios nos va a dar. Pero también hay que aclarar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también hay un conflicto actualmente con respecto a la revelación, que cuando alguien habla de revelación ya entran y pegan a gritos cuando alguien dice yo tengo una revelación, ¿verdad? Pero aquí claramente el apóstol Pablo habla de revelación, y cuando hablamos de revelación habla de manifestar algo, que en este manifestar, cuando se habla de manifestar, es algo que tal vez estuvo oculto. Es decir, que no estuvo visible a simple vista. Y por lo tanto es diferente al hecho de la doctrina, es decir, de la naturaleza que vivimos. Es decir, que nosotros nos dan una doctrina para que esa doctrina nos lleve a manifestar y mostrar la naturaleza de Jesús. Pero en este caso la revelación no necesariamente va a estar en ese objetivo, sino que el punto de abrirnos los ojos o de revelarnos algo, y claramente esta revelación nos va a impulsar a la doctrina. ¿Por qué menciono esto? Por lo mismo, ¿verdad? Y el ejemplo que yo siempre he puesto de revelación, cuando a veces las personas piensan que revelación es sacar algo nuevo que nunca ha estado existente en la vida, pero realmente siempre estuvo, pero que no nos hemos dado cuenta. Uno de ellos es el ejemplo cuando en el libro de Marcos, cuando hablan y dice qué nueva doctrina es esta, que a unos demonios se les sujeta y los echa fuera. Entonces, en ese momento se les reveló a ellos algo que nunca habían visto. Siempre estuvo ahí, claro, porque cuando lo hablamos la semana pasada, hablamos de que la manifestación de la liberación ya la había hecho Dios Padre. Cuando hablamos de que separa la luz de las tinieblas, cuando viene Dios y contiende contra el Egipto, es decir, la potestad que gobernaba Egipto y los diferentes dioses que estaban ahí, o cuando Dios dice que Dios es varón de guerra, que nos ha librado como poderoso gigante. Entonces, Dios Padre estaba como libertador y liberó al pueblo de potestades y entidades y etcétera, que claramente Jesús, al ver y oír a Dios Padre relacionado a todo ese tema, viene y manifiesta esta doctrina en el libro de Marcos. Y entonces ellos vienen y se les revela y dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Es decir, esto no lo conocíamos, estaba oculto a nosotros. Siempre estuvo, sí, porque Dios Padre lo estaba haciendo, pero ellos no lo vieron. Entonces la revelación vino, pero luego de esa revelación ya viene la doctrina. Y por eso el otro caso que tal vez no lo mencioné, el caso de Jesús, cuando nosotros siempre oímos de Jesús, cuando yo era niño, pues hablaban de Jesús, o compañeros decían Jesús, ¿verdad?
Pero Jesús no se me había revelado en el sentido de que yo no había creído en Él como Señor y Salvador. Y hay muchas personas que están allá afuera que tal vez tienen otras corrientes, por ejemplo, en Japón o en China o en Laos, que son cuestiones asiáticas o lo que se conoce como la ventana 1040, que ellos no conocen más que otros dioses de hindúes o el budismo o el sintoísmo, etcétera, y ellos no conocen a un Jesús. Es decir, Jesús siempre está ahí, está desde antes de la fundación del mundo, pero no se les ha revelado, no se les ha mostrado. Entonces de repente viene alguien y les dice, mira, Jesús es esto, Jesús es lo otro, y les comienza a predicar a Jesús. De repente viene la revelación de Jesús y ellos se les revela a Cristo y lo aceptan como Señor y Salvador. Pero luego de eso, ellos tienen que venir a vivir la doctrina de Cristo, o la doctrina del reino, o la doctrina del Espíritu, que también la Biblia habla. Entonces vemos que hay una diferencia entre revelación y doctrina. Por eso el libro del Apocalipsis dice la revelación, o el Apocalipsis, si no estoy mal, de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis nos da revelaciones, pero no necesariamente nos está dando doctrinas. ¿Por qué? Nos está revelando cosas para saber cómo actuar. Es decir, que una revelación nos puede llevar a una doctrina. Nos puede comenzar a decir, miren, pasó esto, deberíamos caminar de esta manera. De igual manera debería ser con la ciencia, con la profecía. Pero a veces nosotros encerramos todo en doctrina. Es decir, esto es doctrina, pero no nos damos cuenta de estos pequeños aspectos de lo que es una revelación y lo que es una doctrina. ¿Por qué es importante también esto? Porque a veces nos pasa de que cuando nosotros recibimos una revelación, es decir, una enseñanza que Dios nos ha dado, a veces nosotros la transmitimos, pero estamos transmitiendo solo la revelación sin la doctrina. Es decir, que estamos hablando de algo, pero que no estamos enseñando cómo llevarlo a cabo. No estamos enseñando cómo debería caminar respecto a eso. Por ejemplo, el hecho de la venida de Cristo. Inclusive puede venir Dios, le puede revelar, porque eso pasa a veces en sueños, que el tiempo final, que se acercan terremotos, etcétera. Entonces Él viene y se puede poner en una congregación. Miren, Dios me reveló que viene esto, esto y esto y esto. Que viene el arrebatamiento, que viene persecución, viene todo eso. Entonces Él recibió una revelación. ¿Qué sucede? Y alguien dirá, pero ¿qué hacemos ahora? Es decir, ¿cómo deberíamos actuar según lo que nos están diciendo? Entonces la revelación está, pero no la doctrina de cómo caminar en ello. Entonces, mucho se habla respecto a las situaciones de que si es postmilenialista o pretribulacionista, etcétera, pero no se está enseñando del todo cómo deberíamos vivir o prepararnos para ese acontecimiento venidero. Independientemente si viene una pretribulación o los otros aspectos que ellos hablan y que ellos lo han enseñado como doctrina en el punto de cuestiones que se enseñan, pero realmente ellos están dando una revelación, explicándola, pero no están enseñándole al pueblo la doctrina de cómo vivir para prepararse para su venida. Entonces ellos están hablando de muchos aspectos, de muchas revelaciones que ellos ven en la palabra, pero no le están explicando a la gente cómo prepararse, cómo estar limpios y sin mancha. Están dando revelaciones sin doctrina, que eso sería como, lo mencionaríamos así como una sinergia, o para que algo se propague de mejor manera, para que cuando nosotros hablemos también podamos ir con una revelación, pero también con una doctrina. Entonces puede ser de que alguien esté dando muchas revelaciones y claramente esté bien, no estamos hablando que la revelación sea mala. Lo que estamos hablando es de que también, aparte de la revelación, debería tener alguien doctrina. O puede ser de que también alguien tenga bastante doctrina, pero carece de revelación. Entonces, en ambos sentidos son cosas que debemos tener. Y por eso el apóstol Pablo lo está especificando acá. Él dice, yo puedo venir con revelación. Les puedo dar a ustedes una revelación. ¿Cuál es la revelación? Si lo hablamos en Romanos, habla que dice que este misterio de que Dios le dio a los gentiles, esta gloria o esta gracia, que los gentiles fueron incrustados en David, que es Jesucristo. Y esta revelación se la está compartiendo a los judíos que están en Roma, porque los judíos de Roma estaban denigrando o menospreciando a todos los gentiles. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice, miren, les traigo esta revelación para que entiendan. ¿Cuál es la revelación? Dios le ha dado a los gentiles también que sean parte de su pueblo. Pero junto con esta revelación que el apóstol Pablo les está brindando a las iglesias de Roma, a los judíos que están ahí, también les está dando una doctrina. ¿Cuál es la doctrina?
por favor, ayuden a los débiles en la fe, de lo cual habla prácticamente el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Es decir, miren, por cuanto también fueron injertados, por cuanto también fueron metidos en esta situación, ustedes deberían, siendo maduros, siendo fuertes, es decir, que ustedes desde su nacimiento han sido educados, han sido formados, han sido guiados en la ley y en otros aspectos. Ellos que no saben nada, nacieron en el paganismo, ritos, etcétera, ustedes siendo más fuertes en la fe, siendo más íntegros, que tal vez entre ustedes ya son llamados como maestros o doctos en la ley, deberían enseñarles y apoyarles a ellos y soportarles todo eso. Entonces vemos que el apóstol Pablo da la revelación del misterio acerca de los gentiles, pero junto con ello le está dando la doctrina de cómo tratar con ellos, juntamente donde Dios no hace distinción de personas. Entonces vemos de que claramente también podemos hablar esto de la ciencia y la profecía, porque en el aspecto de profecía, si lo queremos colocar acá en el mismo contexto del cual estamos hablando de la iglesia gentil, cuando hablamos de profecía es de que Dios dentro de la escritura también profetizó de que los gentiles iban a estar dentro del reino. Por eso el apóstol Pablo cita, si no estoy mal, 4 versículos, y lo vimos en su momento cuando él cita lo que era la ley, los escritos y los profetas. Recordemos de que ellos se manejan con lo que corresponde a la Tanaj, que son la ley, los profetas y los escritos. Y también tienen pues sus nombres en hebreo específicos que siempre se me olvidan. Pero lo que quiero resaltar de que él especificó, el apóstol Pablo, si no estoy mal, en el libro de Deuteronomios, 2 pasajes del libro de los Salmos, y un pasaje, si no estoy mal, en el libro de Isaías, referente a los gentiles. Es decir, que los gentiles ya habían sido profetizados. Es decir, que la profecía ya estaba, pero que a ellos no se les había revelado esa profecía. Y por lo tanto, junto con esa profecía, junto con la revelación, también la doctrina. Y por consecuencia, también si tocáramos aquí con el hecho de la ciencia. ¿Por qué? Porque a alguien se le puede presentar la profecía, se le puede presentar la revelación, pero no puede entender lo que se le está presentando. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que esta palabra ciencia viene de gnosis. Y gnosis va relacionado a conocimiento, y gnosis viene de la palabra ginosco. Ginosco es relacionado también a conocer o entender, que también lo hemos visto los días sábados. Entonces, ¿qué quiere dar a entender con esto? Que sí, ciertamente, hagamos de cuenta que en una misma prédica, para alguien, por así decirlo, de alguna manera ser completo en tomando estos aspectos, que alguien en una predicación podría dar la revelación, la ciencia, la profecía y la doctrina en su conjunto para que toda la iglesia o toda la congregación reciba una edificación completa, ¿verdad? Pero en ciertos casos, a veces, en una comunión, solo se puede dar la revelación de algo, pero no necesariamente la doctrina. Por eso, según recuerdo, en algunas congregaciones se ha dado el caso que, por ejemplo, hagamos de cuenta, el hermano predicó una revelación, ¿verdad? Dios le dio una revelación, él predica toda la revelación. Y por eso alguien dice, se han dado ciertos comentarios que dicen, hermano, pero de algo práctico. Y el hermano no puede dar algo práctico porque eso no es práctico. Lo práctico es la doctrina. Es esto de acá, la doctrina. No necesariamente la revelación va a ser práctica, pero de la revelación podemos sacar la doctrina que Dios quiere que caminemos. Entonces, por eso en ciertas congregaciones lo que se hace es, se ha dado que el ministro viene y da la revelación en la prédica. Y en los conjuntos que tienen a veces de discipulado, que la iglesia tiene, es decir, que el ministro viene y da la revelación, y en el discipulado, que a veces siguen los sábados, los domingos, dan la doctrina basado en la revelación que presentó el hermano el día domingo, día sábado, y ya se da el seguimiento de esas doctrinas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se habla acerca por ejemplo, el candelero de oro, las estrellas, o la Biblia que menciona acerca de los 7 ojos de Jehová, que son los 7 espíritus. Entonces yo estoy brindando, y alguien en el Apocalipsis, o en la revelación que se está dando en el libro de Apocalipsis, claramente se está hablando de los 7 ojos de Jehová, lo que son los 7 espíritus que van sobre toda la tierra, pero nos están diciendo, nos están revelando y mostrando. Pero la pregunta sería, ¿y cómo eso lo aplico en mi vida diaria? Que eso sería la doctrina, ¿verdad? Y eso ya lo podríamos tal vez explicar en Isaías capítulo 11, cuando en Isaías capítulo 11 dice que vendrá uno del tronco de Isaí,
que gobernará con cetro de hierro y vendrá y sobre él reposará el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría y conocimiento, de poder, de temor a Jehová, etcétera. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros para poder caminar como Cristo necesitamos estos 7 espíritus, pero para poder caminar sobre ellos necesitamos prepararle la plataforma para que ellos repose sobre nosotros. Y de que cada uno de ellos, si nos alimentamos en esa línea, es decir, sabiduría, si nosotros leemos la palabra, proverbios, otro punto, comenzamos a preparar el alma, nuestro espíritu, para que venga el espíritu de sabiduría y repose y ese mismo espíritu nos guíe y nos encamine a ser como Jesús. Es decir, que los 7 espíritus que se hablan en Isaías hablan de que si tenemos esos 7 vamos a llegar a manifestar plenamente la presencia de Jesús o la identidad completa, ¿verdad? Pero en Revelaciones, es decir, en Apocalipsis habla que esos son los ojos, los espíritus y demás, pero no nos dan como un mayor detalle en cómo aplicarlo diariamente. O también que eso nos da un punto para entender de que también los mismos espíritus de tinieblas pueden reposar sobre alguien porque constantemente están aplicando. Entonces el espíritu de fornicación, de adulterio, va a reposar sobre ellos y los va a llevar a manifestar aún más una naturaleza. Entonces estamos hablando de revelación, estamos hablando de doctrina. Menciono esto para no confundir las cosas o para que las personas también no digan, es que ese hermano no dice cosas prácticas. Puede ser que el hermano esté dando revelaciones y esas revelaciones también hay que asimilarlas para después llevarlas a la práctica. Por eso hablamos de Jesús, porque todos recibimos la revelación de Jesús, llámese pentecostales, neopentecostales, presbiterianos, bautistas y todas las denominaciones que hay, de algún punto están recibiendo la revelación de Jesús y están aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pero cada quien tiene diferentes doctrinas. ¿Según qué? Según la revelación que se les ha presentado de Jesús. Y ahí han caminado y adoptado ciertas doctrinas. Entonces vemos que la revelación, profecía y ciencia ciertamente son diferentes a la doctrina, pero claramente también la doctrina nos ayuda, basado en esas que hemos estado hablando, a saber cómo llevar a la doctrina a cabo, ¿verdad? O sea, todo eso son complementos o son cuestiones que trabajan juntas para llevar a una plenitud máxima. Pero también basado en eso tenemos que entender de que hay personas que cuando se predica en las congregaciones, por ejemplo, cada domingo, las personas están esperando cosas que no van a tener. Por ejemplo, las personas a veces se dicen, no, es que no quieren queremos que nos den cosas prácticas, que nos podemos llevar a la casa. Y realmente una predicación no necesariamente se va a dar a ese punto de que tengan ellos cosas prácticas para hacer, porque por eso se llama predicar. La palabra predicar, o cuando se habla de predicación, se habla de promulgar un anuncio a gran voz o alta voz o públicamente. Entonces, cuando se predica, a veces lo que se trata de hacer es llevar a un convencimiento de que alguien cambie. Por eso dice, arrepentíos y conviértanse. Entonces les está diciendo algo, inclusive a veces cuando se predica acerca de algo, es convencerlos. Por ejemplo, si alguien habla de Jehová como sanador o Jehová como libertador, entonces están buscando decirles de que Dios liberta, que Dios sana, que Dios unge con óleo de alegría, ¿verdad? Pero no necesariamente están dando como que ciertos pasos para aplicarlos en la vida diaria del todo, porque ellos lo que están haciendo es anunciando para que se den cuenta. Vamos a poner un ejemplo en términos terrenales, ¿verdad? De repente, creo yo que estaba en el mercado, fui a un lugar porque estaban regalando jugos. Y cuando llegamos, una persona me dijo, mira, ¿qué tenés ahí? Tengo un jugo, lo que pasa es que lo están regalando allá. De repente cuando vimos, la persona estaba corriendo. ¿Pero qué pasó ahí? Le anuncié algo, que estaban regalando jugos. Entonces él fue a traerlo, ¿verdad? Entonces el evangelio es un anuncio. Estamos mostrando, diciéndole que hay alguien que puede salvarlos, que alguien puede restaurarlos, que se tienen que abocar a él. Pero ya aparte está la enseñanza o aparte está lo que conocen algunos como el discipulado, el discipular a alguien, donde ya se le enseña a saber cómo llevar a la práctica ciertas cosas. Entonces las personas cuando están predicando esperan que se les enseñe. Entonces no es lo mismo predicar que enseñar. Por eso dice la Biblia que Jesús enseñaba y predicaba. Por eso que vemos a un Jesús donde dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él estaba predicando. ¿Me explico? Pero después viene Jesús y comienza a dar una parábola del reino donde comienza a decir y les enseñaba en su doctrina. El reino de los cielos es semejante a una persona que sale a sembrar y comienza a dar la parábola del sembrador. Entonces está enseñando. Entonces la enseñanza lleva una forma de vida o de práctica. Entonces la predicación y la doctrina, pero la enseñanza. Entonces no confundamos eso. Entonces alguien espera llegar al culto los días domingos o días sábados, no sé, dependiendo cada quien tiene el culto, esperando que se le den una enseñanza cuando realmente el ministro lo que está haciendo es predicar.
Por lo tanto, debería abocarse, por así decirlo, a un área, si la iglesia lo tiene, de doctrina, que a veces está en otros, a veces lo están los martes o jueves, no sé cómo está en cada congregación, donde ya le darían lo que él quiere, que le enseñe, que no es lo mismo la predicación a la enseñanza. Puede que una prédica hagan las dos cosas, predicar y enseñar en ciertos ámbitos o den ciertos tips, etcétera, ¿verdad? Pero lo que voy es eso. Están esperando algo que no están dando. Y claramente no lo están dando porque el formato, por así decirlo, está en otra situación, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando alguien, pongámoslo en términos de nutrición, ¿verdad? Alguien dice, miren, miren, por favor, entra un nutriólogo y dice, es necesario que usted se alimente bien, porque si usted se alimenta bien va a tener estos efectos, si come estas verduras, este tipo de cosas, y da toda esa instrucción de lo beneficioso que es para la vida de la persona comer bien, alimentarse bien, tener los nutrientes, que pone tal vez una cuestión de escalas y demás, pero lo que está buscando es convencerlo para que adquiera esa forma de vida. Ya alguien cuando mira la noticia, mira el documental, dice, bueno, sí es cierto que tengo que comer mejor, porque cabal como él dice, que si yo estoy comiendo esto, estoy generando estos tipos de efectos, que eso es lo que yo tengo, entonces tiene razón porque sí me ha estado afectando, entonces para resolver esto necesito alimentarme bien. Entonces la pregunta, la persona viene y dice, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces una persona puede meterse ahora a ver videitos de TikTok o YouTube o simple y sencillamente se va con un nutriólogo. El nutriólogo le puede decir, mira, lo examina, lo pesa, lo mide, hace todo lo necesario. Le dice, mire, necesito que usted coma esto, esto y esto. Esta es la receta, tiene que prepararlo de esta y esta manera, tiene que comerlo, tiene que tomárselo en la mañana, comer esto en la tarde, esto en el almuerzo. Entonces ahí ya le está enseñando cómo debería vivir lo que antes lo convencieron. Entonces prácticamente ahí se manifestó la prédica para convencerlo y la enseñanza para guiarlo. Entonces a eso es lo que quiero transmitir con el hecho de que alguien puede estar esperando algo que no lo van a dar, porque no está, por así decirlo, en ese formato, ¿verdad? Por eso están en las predicaciones y las enseñanzas. Entonces, por lo tanto, es lo que mencionamos de revelación o ciencia, profecía con la doctrina. Ahora avancemos también con el otro acto de lo que es aquí en 1 Corintios 14:26, que en 1 Corintios 14:26 habla del aspecto de los salmos, doctrinas, lenguas y revelaciones, interpretación, pero si lo vemos acá, nos podría dar un aspecto como de esto ya es como parte del culto, porque cuando vemos este contexto de lo que el apóstol Pablo habla, claramente habla de que en la sinagoga se podía dar una revelación o se podía dar una doctrina, pero también se cantan salmos y también hay un espacio para la profecía por lengua y también para la interpretación de esa profecía por lengua. Entonces, en este contexto que vemos acá, por eso dice aquí, cuando reunís, es decir, cuando se congregan, está la enseñanza, está la revelación que podríamos ver como predicación, la lengua o la interpretación. Hágase todo para edificación. Pero ¿cuál es el punto? El punto es esta parte de Salmos. ¿Por qué menciono esta parte de Salmos? Porque aquí claramente vemos que está la diferencia que hay aquí entre revelación y hay aquí entre Salmo y doctrina, ¿verdad? O sea, son los tres puntos que hay aquí como que diferentes. Pero ¿qué pasa? Las personas a veces esperan que en alabanza se cante doctrina, es decir, que la alabanza enseñe, pero no necesariamente la alabanza va a enseñar. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia menciona, y ya lo hemos tocado los días sábados, cuando hablamos acerca de la palabra masquil, que por ejemplo, la Biblia habla de salmos masquil, es decir, que hay salmos que efectivamente ya están preparados para dar una enseñanza, que esos son los llamados salmos masquil, o salmos didácticos, o salmos de entendimiento. Es decir, que el propósito específico de ese salmo es no solo alabar a Dios y cantar a Dios, sino que también junto con eso transmitir una enseñanza y un entendimiento junto con ese salmo. Pero por otro lado, también en un salmo se puede cantar una revelación, no necesariamente solo la doctrina. ¿Por qué menciono esto? Es como lo que dice el salmo cuando dice, vi al Señor que le decía a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado a tus pies. Eso lo dijo David, pero David está hablando de una revelación que él está viendo en ese momento. Y claramente eso es algo que él vio después de la manifestación de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y eso dónde pasó? Después de que Jesús ascendió después de la resurrección. Claramente alguien dirá, sí, eso es doctrina, pero estamos hablando efectivamente de doctrina como enseñanza de forma de vida.
Entonces lo que está hablando David es una revelación que obviamente no contradice lo que la palabra enseña, pero sí vemos la diferencia. ¿Por qué menciono esto? Porque están cantando algo que está mostrando una revelación y aparte también una doctrina. Obviamente todo lo que se cante, los salmos que se canten, obviamente tienen que ir en el hecho de revelar la palabra de Dios o manifestar la palabra de Dios o que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también el mismo salmo puede tomar ciertos puntos, como ya mencionamos los salmos didácticos o de masquil, o también un salmos que van a manifestar una revelación, que en este caso pues David dijo, vi a mi Señor que le dijo a mi Señor. Y también pues esto se ha dado en ciertos casos, por ejemplo hay una canción que está en árabe, que no me sé el título porque está en árabe, pero no me recuerdo, pero en esa canción ellos están cantando que Jesús es la única salvación, pero a la misma vez ellos están contando un testimonio, es decir, la persona que está cantando, él dice que claramente que Jesús es el único Señor y que lo puede rescatar a alguien, y él menciona de que Dios se le apareció en sueños, y porque eso pasa mucho a veces en esas áreas de la corriente musulmán y todas esas áreas de allá, que se dan muchos testimonios en uno que Dios se les apareció físicamente, o que a veces Dios les habla en sueños, y prácticamente el que está haciendo la obra evangelizadora personalmente es el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, en esa canción en árabe, que realmente no me recuerdo el nombre, pero comienza a contar la persona acerca de eso, que Dios escuché una voz en mis sueños que me dijo que yo soy como que el Salvador, el Mesías, y comencé yo a aceptar a Jesús. Entonces él como está contando su testimonio, es decir, él está contando una revelación, está cantando esa revelación, pero a la misma vez está diciendo que Jesús es el que salva, ¿verdad? Entonces, por esa razón también vemos esta distinción entre doctrina y los salmos, o la doctrina junto con los salmos, para ver estos aspectos espirituales que pueden ser un poco diferentes, para que nosotros nos centremos bien en lo que realmente es doctrina, y no solo en el sentido, como ya lo mencionamos, de estar enseñando cosas, ¿verdad? Es decir, que alguien puede estar hablando una revelación y él dice, es que es una enseñanza, es una doctrina. No, está en una revelación que va de acorde a una doctrina, en una forma de vida que nos están revelando algo que está oculto y que obviamente eso que está oculto nos va a llevar a poner en práctica la palabra, como ya vimos que el libro de Apocalipsis habla de la revelación, habla de todos los acontecimientos como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso y todos ellos, que Dios los llama a un arrepentimiento, que Dios los llama a algo. Y eso nos enseña claramente que sus ojos están puestos sobre nosotros y que está viendo las cosas que le agradan y que le desagradan. Y por lo tanto nosotros debemos comportarnos y que hay galardones que vienen y que bajo esos galardones también nosotros debemos poner cierta esperanza, porque si lo hacemos tenemos comunión con Él. Entonces ya esa revelación nos está dando una forma de doctrina. Entonces, menciono esto por el hecho de esas diferencias que claramente se están dando, que nosotros debemos cimentar bien para saber cómo enseñar bien en este punto de lo que corresponde a doctrina. Entonces, hay muchas personas que a veces se les está enseñando doctrina, pero ellos dijeron, tal vez quisieran revelaciones muy grandes. Entonces, ellos lo que quieren es revelación, no doctrina. Pero es necesario la doctrina y también es necesario la revelación. Ambos son necesarios, como el conocimiento, como la sabiduría, como la profecía. Todos son complementos. Y menciono esto porque obviamente a veces nosotros como humanos tenemos más a inclinarnos por algo, como ya lo mencionamos con el caso de Timoteo, cuando el apóstol Pablo claramente le dice a Timoteo, no hagas las cosas con parcialidad, cumple este mandamiento completamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando vimos en ese momento la palabra, hablaba de tener favoritismos. ¿En qué sentido? Que el apóstol, por ejemplo, nosotros podemos decir, no, es que a mí me gusta más la revelación. Entonces uno solo se va por revelación y no busca aprender doctrina. Y alguien dirá, no, es que la revelación, ¿por qué va a ser necesaria? Nosotros debemos aprender la doctrina y se pone en ese plan, ¿verdad? Entonces ellos vienen y descartan la revelación por enfocarse solo en la doctrina. Entonces creo yo que ambos deben llevarse de la mano y todos son necesarios, tanto la revelación como la doctrina. ¿Para qué? Para encaminarnos en el Evangelio, ¿verdad? Y por esa razón menciono esto por una de las cosas que se han dado. Una de ellas son los dones, que inclusive un predicador lo mencionaba antes, que tal vez yo no me he topado con ese punto, pero él lo mencionó y me parece adecuado tal vez mencionarlo ahora. Él mencionaba que en ese momento cuando estaba como que tal vez antes era menos el hecho de la manifestación de los dones, él mencionaba que tenía personas que le decían de que los dones para qué iban a ser necesarios, ¿verdad? De que qué necesidad había que le profetizara o que sanara, ¿verdad? Que eso no era irrelevante, dijo una persona.
Pero el hermano dijo, y esta persona mismo dijo que se enfocaran solo en los frutos del Espíritu, que lo necesario son los frutos del Espíritu. Entonces, ambas cosas son necesarias, ¿verdad? Tanto los frutos del Espíritu como los dones del Espíritu. Porque la idea de los dones del Espíritu, o que Dios nos revele que hay dones, es decir, que nos da una revelación primero, por eso hablaba de la revelación, porque algunas personas no tienen la revelación que existen los dones, es decir, no se le ha manifestado, no se les ha abierto los ojos, que es necesario eso, y que por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de que no ignoremos acerca de los asuntos del Espíritu, los dones del Espíritu, ministerios, etcétera. Por lo cual, también el apóstol Pablo enseña doctrinalmente de que la idea de los dones no es dar gala de que haya dones, sino que la idea de un don, en el caso de la profecía, es para que el que es impío o inconverso acepte al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él menciona, dice que es prioritario o mucho más importante que haya el don de profecía dentro de la congregación. Por eso le pone un énfasis al don de profecía en 1 Corintios 14, porque él habla de que si se da ese don de profecía, es decir, que llega un inconverso y por todos es juzgado, es decir, que hagamos de cuenta que entre tres le profetizan cosas de parte de Dios para arrepentimiento y otras cosas, él viene y se convierte por la revelación y la profecía y otras cosas, y él comienza a aceptar a Jesús. Entonces el hecho de los dones no es solo para dar ganas que alguien sana o alguien hace cosas, sino porque también junto con eso apoya a la doctrina del Evangelio, que fue lo que mismo que dijo Jesucristo en los Evangelios, donde dijo, si no hiciere milagros y señales, no creeríais. Es decir, que eran necesarios los milagros y las señales para que creyeran a la palabra predicada y enseñada. Entonces, menciono esto porque en ese punto hay personas que pueden decir, es que eso no es necesario. Y que a veces se ha mencionado personas de que ya tenemos la Biblia escrita y que por eso no hay necesidad de profecías. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Porque la profecía no estamos hablando de una profecía inspirada para que quede cimentada en la Biblia, sino que estamos hablando de una profecía que va a ayudar para la consolación o algunas otras cosas de la persona porque realmente no está creyendo a la palabra del Evangelio, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo por eso remarca una posición primaria o primordial de la profecía contra lo que corresponde a la profecía en lenguas. Dice que a menos que las lenguas tengan intérpretes, serían más grandes que la profecía, ¿verdad? No una profecía en términos escriturales inspirados, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una profecía en ese tipo. ¿Por qué menciono esto? Porque también, tanto como se habla en el libro de Hechos, también hay un testimonio, creo yo, de una persona que se convirtió en el Evangelio que era judía, que inclusive dice cuando Dios le mostró en sueños y le dijo que él era el Mesías, que él era el que ellos esperaban, él se convierte. Inclusive también en una iglesia le profetizan acerca de lo que él había soñado y de que lo que Dios tenía preparado. Él cree en Jesús, dice que llega prácticamente a su casa y dice que él cree en el Mesías. El papá y la mamá lo echan fuera de la casa porque eran judíos. Pero cuando él llegó a traer sus cosas, porque ya no iba a vivir con sus padres y que ellos ya tenían el Shabbat, si no se mal, comienza a las 6 de la tarde el día viernes para las 6 de la tarde el día sábado, la mamá dijo, mire, ¿por qué no se queda y celebramos el Shabbat? Y pues ya después ustedes se van por el respeto que tienen ellos. Dice que cuando él estaba, el papá dijo a la mamá que él hiciera la oración. Dice que él cuando iba a partir el pan o no sé qué otras cosas tienen ellos, que él iba a comenzar a orar y él comienza a hablar en húngaro. Él no sabía que estaba ahora hablando en húngaro y de repente el papá que es judío cae de rodillas y comienza a llorar y él se queda sorprendido porque como se acaba de convertir no sabe nada de eso, ¿verdad? Y claramente el papá le dice de que él estaba hablando en húngaro y que lo que le está diciendo es no, no pelees contra mí porque vas a perder. Y prácticamente lo que estaba haciendo es hablando, estaba profetizando de parte de Dios, en este caso en una lengua normal, natural, que es el húngaro, y el papá sabía húngaro porque el abuelo le había enseñado húngaro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta profecía en lenguas, en este caso una lengua terrena, provocó la conversión del papá. Entonces, por eso vemos de que los dones están activos, pero sirven para la expansión del evangelio, para el creer de aquellos que no conocen el reino. De igual manera, cuando hay personas que no creen en Dios y a través de la necesidad de una sanidad comienzan a creer. Pero, como en el caso cuando la mujer cree que si toca a Jesús va a ser sanada. Jesús le dice, por tu fe has sido sanada,
Y luego eso dice, ve porque has hallado, tu fe te ha salvado. Entonces a través de la sanidad halló su salvación. También en el caso de Naamán, que sabía que había un único, que le anunciaron que había un profeta que sanaba, él fue, le dicen que se sumerge 7 veces, él es limpiado y él a través de su sanidad comienza a creer en el Dios verdadero que es Jehová, porque antes creía en otro Dios. Entonces vemos que la sanidad lo atrajo a la salvación. Fue agradecido, inclusive ese es el testimonio del hermano Gigi Ávila, que él comenzó a creer a Jesús por eso, porque vio que él sanaba y que Dios lo sanó, no sé qué tipo de enfermedad tenía que era incurable, y eso lo llevó, inclusive no solo lo llevó a creer en Jesús, sino que también a predicar y a enseñar de que Jesús sana y que Jesús es un Dios que sana y que liberta, ¿verdad? Entonces a eso quiero entender con el hecho de la revelación en la doctrina. Entonces, alguien puede tener la revelación de que los dones existen, pero obviamente no necesariamente esté aplicando bien la doctrina. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios, ellos tenían de alguna manera cierta revelación de los dones porque se estaban manifestando, pero doctrinalmente estaban, por así decirlo, como se habla coloquialmente, en la calle. Es decir, ellos no estaban en una buena ordenanza o una directriz concisa de lo que era la manera de aplicar estos dones de profecía o el don de lenguas e interpretación de lenguas. Por eso lo que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 es brindar la especificación de la doctrinalmente cómo se debería de vivir. En 1 Corintios 12 prácticamente lo que hace es dar la revelación y el conocimiento de lo que eran los dones. Y en 1 Corintios 14 lo que hace es dar la doctrina específica de cómo implementar específicamente la profecía y el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, y por lo tanto también hace esas clasificaciones o disecciones o diferencias entre uno y lo otro para lo privado y para lo público. Entonces, que a veces también me he dado cuenta que hay mucha dificultad en eso cuando se trata de debatir ese punto. Pero a lo que quiero cimentar es de que el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 especifica cómo doctrinalmente, es decir, en términos de cómo se debe aplicar, enseña cómo llevarlo a una naturaleza verdadera de prudencia. Por eso que menciona de que solo se profeticen 2 o 3 y que los demás, es decir, que los otros profetas, disciernan la profecía que se está brindando. Entonces vemos ahí cómo él ya está ordenando, cómo él ya está enseñando en el sentido para una naturaleza de prudencia, para una naturaleza de sabiduría, para que prácticamente se refleje en ellos la actitud de Jesús, cómo podría moverse en esas líneas o en esas áreas o en esas manifestaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya estaba en esos aspectos de 1 Corintios 12, 13 y 14, podemos ver esas señales de conocimiento, de revelación, de profecía y también de doctrina. Pero quería hacer las diferencias y esos otros aspectos espirituales para que no todo lo que vemos digamos que es doctrina. Puede ser una revelación, que obviamente esa revelación puede darnos lugar a llevarnos a una doctrina, y por eso también hay que tener cuidado pues con la revelación y con la doctrina. Pero menciono esto para que nosotros también nos especifiquemos y nos pongamos en el lugar adecuado, por ejemplo, y que también para no tomar ciertas acciones, que a veces la gente dice, no, es que esos no enseñan nada, no me dan nada práctico, pero es porque obviamente el formato, si lo queremos llamar así, no está para eso, pues el formato de enseñanza está en otra área, ¿verdad? Por eso que a veces hay hermanos que pueden predicar en un mensaje en 40 minutos y pueden dar una gran revelación, y luego cuando hablan en la doctrina, ¿verdad? Pueden pasar hablando de doctrina un año, de cómo es esa específicamente lo que están brindando, cómo se puede llevar a cabo. Y por eso también hablé en el libro de Romanos, como el apóstol Pablo hablando de lo que era judío y gentil, que prácticamente todo el libro habla de eso, en el libro de Romanos, ¿verdad? Entre lo que es judío y gentil, y él comienza a hablar de revelaciones y también de instrucciones precisas por el hecho de lo que es la relación entre el judío y el gentil, y cómo Dios de ambos hizo uno, y comienza toda esa línea, que prácticamente, si no mal recuerdo, es del capítulo 2 inicia, para concluir en el capítulo 11. En el capítulo 12 y 13 ya da instrucciones particulares de la congregación, y del 13, perdón, en el 14, 15 retoma otra vez esa línea de enseñanza, de la enseñanza que venía entre judíos y gentiles. Por lo cual, con esto creo que vamos a finalizar. Para traer, pues, dar a entender de que doctrina no es lo mismo que revelación, o que lengua
perdón, que es salmo o con alguna otra cosa. Y por eso hay que definirnos. Y obviamente también pues hay personas que puede ser que se estén quejando, mire hermano, usted no da nada práctico y claramente es porque si están un domingo no están enseñando, están predicando. Obviamente no dar nada práctico, ¿verdad? Porque el enfoque es otro. Y le puede decir claramente, mire, vaya. Y también el ministro pues se tiene que dar cuenta de esto y si no tiene una área de discipulado, tendría que comenzar a dar el discipulado o enseñanzas doctrinales para que la persona comience a llevar a la práctica, porque también el ministro a veces puede decir, sí, ustedes no ponen en práctica la palabra, ¿y cómo lo van a poner en práctica si no se les enseña, ¿verdad? Lo que se les está tratando de hacer es convencerlos o inspirarlos o no sé qué, lo que Dios va a trasladar con ellos y también el hermano está dando revelaciones. Ciertamente, pero tal vez le está pidiendo a la iglesia que aprenda o que lleve a la práctica, pero no le está enseñado cómo, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos líneas. Del ministro, que tal vez se queja para que la iglesia no lo pone en práctica, pero porque él no les está enseñando. Y por otro lado, el otra persona quiere que le den cosas prácticas, pero no se va a poder porque no está el área formada o está esperando algo que no es, ¿verdad? Por eso debe involucrarse. Si la iglesia tiene una área de doctrina, pues perdón, de enseñanza o discipulado, por eso es. Por eso vemos claramente cómo Jesús dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también después dice, id y hacer discípulos a toda criatura. Entonces vemos que son cosas diferentes. Muy bien, entonces vamos a finalizar, vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ayude, para que también nosotros nos involucremos en el aprendizaje y que también si hay alguien que necesita involucrarse en enseñar, porque eso ha pasado, inclusive vi una congregación de un amigo que le pregunté, le dije, mira, ¿estás recibiendo enseñanza? Y me dijo, no, solo predican los días domingo. Y no significa que esté bien, porque hay iglesias que van comenzando y claramente tal vez puede ser que el ministro todavía trabaja y pues solo puede dar un mensaje y predica, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos un Espíritu Santo y también sabemos de que tenemos revelaciones, pero también en cierta manera puede ser que en un momento Dios esa revelación quiera que también la enseñemos y que también alguien sepa cómo llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, para no confundir cosas, para no criticar en cierta ignorancia también, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a diferenciar, porque es parte del discernimiento, parte de lo que hemos venido hablando los días sábados con relación al entendimiento, que una persona entendida también separa, que lo vimos en su momento, ¿va? Que separa también para saber cómo aplicar cada cosa en su lugar y para también asimismo, como lo vimos el día de ayer, tener un epignosis en el sentido de que un conocimiento detallado y profundo de cada punto específico. Es decir, un punto en este caso es la revelación, del conocimiento, de la profecía, de la doctrina. Entonces vamos a orar, amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, ayúdanos hoy en el nombre de Jesús para ser guiados, para ser motivados, para ser inspirados en ti, para saber cuándo dar la revelación y cuándo dar la doctrina o la enseñanza. También te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude para que si nosotros estamos presionando a la congregación o a otras personas, pero no le estamos enseñando, también es parte de responsabilidad nuestra enseñarles, ¿verdad? No solo darles revelación o convencimientos. Por otro lado, también te pedimos pues que nos ayudes a saber cómo enseñar o si hay alguien dedicado a eso para que se pueda colocar. Por otro lado, también pues si nosotros estamos exigiendo algo que no se está dando, pues también tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad, Padre? Para que nosotros nos dediquemos también a aprender, a tanto a recibir una revelación como también el aprendizaje o la llevada a cabo de esa revelación. Así que te pedimos la sabiduría, los recursos, tanto espirituales, materiales, para poder proveer todo lo que es necesario, tanto en sabiduría, tanto en revelación, tanto en ciencia, en profecía, en salmos o en algunas otras cosas que tú nos quieres proveer o cimentar. Te lo agradecemos, amado Pastor y Padre, por toda tu bendición y amor y gracia. Te entregamos a ti toda la gloria, la honra, honor. Así que ayúdanos, por favor, dirígenos, por favor. Ayúdanos a ver que todo es necesario en tu reino, que no debemos menospreciar nada de tu palabra y que en cada momento tú nos revelarás según cada quien tiene cierta entrega. Así que gracias, amado Pastor y Padre, por todo tu amor y fidelidad. En el nombre de tu bendito y maravilloso Hijo Jesús. Amén. Y amén.